especial, pues, reconocer el trabajo, ¿verdad? De, de Hermosillo, cómo vamos en relación a esta promoción del bienestar y promoción de la salud. De alguna manera, este elemento sumamente importante, pues, para lo que es el poder funcionar adecuadamente en todas las poblaciones, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante que podamos estar en este foro, pues hablando, eh, no escondiendo, ¿verdad? Una realidad que es una realidad dolorosa para algunos de nosotros, sobre todo para quienes la trabajamos y la estudiamos, y pues, ¿qué decir de quienes la podemos vivir, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de hoy voy a presentar este tema, la salud mental en las emergencias, y sí, lo que sería el modelo de intervención que nosotros trabajamos desde lo que es el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, aquí en la Universidad de Sonora. Y bueno, voy a iniciar con una breve introducción, un poquito para dar contexto en este tema tan sensible. Sería, bueno, cada uno de nosotros, vamos a pensar, cada uno de nosotros tenemos o jugamos diferentes roles en nuestro día a día. Estos roles son establecidos. Un día llegamos sin pedirlo a nuestra casita ahí, siendo el primero, el segundo, el tercer, el cuarto hijo, ¿verdad? Llegamos siendo pues los hijos, los hermanos, los nietos, etcétera. Y a medida que vamos creciendo, pues vamos jugando otros roles que vamos decidiendo, esos roles que nos ponen socialmente y que nos muestran pues ciertas expectativas y deberes, el deber ser, lo que tenemos que hacer para cumplir con esos roles. Esos roles tienen expectativas sociales, pues es lo que debe ser, lo que debo hacer como mamá, lo que debo hacer como hermana, como hija, pero después como estudiante, como trabajadora, ¿no? Y entonces estos roles nos llenan de actividades, nos llenan de funciones y de responsabilidades y poco a poco nos vamos dando cuenta que tenemos más actividades y que tenemos más responsabilidades, eh, lo cual genera pues el estrés cotidiano que no necesariamente tiene que ser identificado como un estrés malo, al contrario, un estrés, vamos a llamarlo un estrés positivo que me motiva, que me tiene funcionando, que me tiene cumpliendo con lo que se espera de mí, que me tiene cumpliendo las expectativas que se tienen de mis roles y que me tiene motivada y hasta contenta me puede tener. Y entonces ese estrés es necesario, es positivo porque me impulsa. Sin embargo, puede ocurrir también que llenarme de actividades e ir cumpliendo con estas expectativas y otras expectativas que a lo mejor ya no son tan voluntarias, no son una decisión, sino es lo que se me puso ahí. O también yo decidí meterme en más actividades, en más cosas, en más responsabilidades, pues entonces hay un momento en el que este estrés puede acarrearme malestar y también se le llama estrés negativo, ¿no? Es cuando todo el mundo ahora conocemos y sabemos que es que subió el cortisol y subió de más y no hay muchas neurotransmisores o hormonas que contrarresten el cortisol, está alto, ¿no? Entonces estamos hablando de un estrés pues que ya está generando malestar y que a consecuencia acarrea problemas de salud, también emociones que nos están generando malestar y pues con ello pensamientos diversos y confusiones. Entonces, cuando hablamos de salud mental, pues vamos a hablar entonces, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a hablar de cómo las personas hacen frente a estos momentos de estrés de la vida. O sea, cómo nosotros desarrollamos estas habilidades y estas capacidades para enfrentarnos a lo que decía ahorita, a cumplir con estas expectativas, a cumplir con estas responsabilidades y actividades diarias que están relacionadas directamente con lo que se espera de mi rol, con lo que se espera de mí. Pero más que lo que se espera, lo que yo quiero y lo que yo deseo un día, la convicción de hacer lo que debo hacer.
O sea, entonces la convicción de cumplir como madre, como hija, como trabajadora, etcétera, según los roles que yo desempeño. Entonces, también tiene que ver con este desarrollo del potencial en todos los sentidos, el potencial que tiene que ver con este potencial cognitivo, que sería la capacidad, pues, para atender, para organizar, para tomar decisiones, incluso hasta para solucionar problemas. También el potencial tiene que ver con cómo yo gestiono mis emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo las identifico, cómo las gestiono y obviamente cómo controlo lo que sucede a partir de lo que yo estoy sintiendo? Y entonces, ¿cómo aprendo yo a trabajar adecuadamente y contribuir a la comunidad, ¿no? A la comunidad a la que pertenezco, ya sea familia, laboral, vecinal, pues, etcétera. Y recordemos también que la OMS nos indica que pues la salud mental es un derecho fundamental. Este derecho, pues, que nos permite o que nos debiera permitir tener ese acceso a la atención y sobre todo a la atención para la prevención, ¿verdad? El cuidado de la salud mental como un estado óptimo y también a lo que sería entonces la atención de esa salud ante las necesidades que presento. Y entonces esta salud mental se da en un proceso continuo. Voy a agarrar este láser, ¿no? Porque necesito como el pizarrón. Aquí tenemos, o sea, la salud mental se da en un proceso continuo que a veces puede ser muy complicado porque cada persona la va a experimentar de una manera diferente, pues si esto está relacionado obviamente con sus características, con su experiencia de vida en un momento dado y un conjunto diversos tanto de factores que vamos a ver aquí como factores individuales, como factores familiares, comunitarios y estructurales, que combinados todos estos factores pueden, uno, proteger la salud mental y otro, pues dañarla, ¿no? Y aunque la mayoría de las personas a lo largo de la vida van a desarrollar recursos resilientes por el solo hecho de estar en una interacción constante con su medio, pensando que ese medio es el medio adecuado. Ajá. Entonces van a tener y van a desarrollar estos recursos resilientes. Pues, pues no todos, ¿verdad? Vamos a tener esa posibilidad porque también tenemos que hablar de personas que están expuestas continuamente a circunstancias que son opuestas o que son adversas y entonces estos vamos a hablar de mayores riesgos para presentar problemas de salud mental, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pues las afecciones de salud mental van a comprender tanto trastornos mentales como discapacidades psicosociales. También vamos a hablar del malestar psicoemocional como una situación como muy común, ¿no? Y también así como otros estados mentales que van a estar asociados a un alto grado de angustia, de discapacidad funcional o también de riesgos, ¿verdad? En la conducta, riesgos de la conducta lesiva, cuando las personas tienden a hacerse daño, ¿no? Para tratar de liberar un poquito el dolor emocional a través de lo que es el dolor físico. Entonces, muchas afecciones de salud mental, pues pueden ser tratadas, pues bien, ¿no? O con eficacia, digamos, a un costo, pues que puede considerarse relativamente bajo. Pero también hay que reconocer que los sistemas de salud tienen muchísimas limitaciones de recursos, incluso de personal que esté dentro del sector público disponible, ¿no? Entonces, bueno, esto es una situación que se reconoce a nivel local, nacional, incluso a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos pocos especialistas en la atención de estos temas. Bueno, también la OMS habla de factores de riesgo y de protección. Entonces, hay factores individuales, como estos están relacionados con estas habilidades emocionales. También, por ejemplo,
cuando las personas, cuando los jóvenes sobre todo, o los adultos jóvenes, usan indebidamente sustancias, y la propia genética también va dentro de los factores individuales que pueden incrementar lo que es la vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Los otros factores son sociales y ambientales, que tienen que ver con la violencia, la desigualdad, la pobreza, las mismas situaciones de contaminación del medio ambiente. Y esto obviamente aumenta el riesgo de sufrir estas afecciones. Estos riesgos se pueden manifestar en todas las etapas de vida, pero los que sobrevienen, sobre todo durante los periodos más sensibles del desarrollo, por ejemplo, la primera infancia, pues son especialmente perjudiciales. Por ejemplo, la crianza bajo la violencia, los castigos físicos, lo que sería la interacción con uso de sustancias, con delito, todo eso puede dañar la salud infantil, y obviamente ver o ser un factor que probabilice, ¿verdad?, lo que sería una situación de salud mental en niños y en adolescentes, sobre todo quienes en sus edades pues más tempranas tuvieron todos estos riesgos, o el acceso pues a todas estas elementos, pueden desarrollar pues mayor probabilidad de tener afecciones, ¿verdad? Cuando hablamos de factores de protección, pues estos van a contribuir a lo que serían los recursos resilientes, ¿no? A fortalecer estos recursos, y entre ellos vamos a encontrar, pues de manera opuesta, estas habilidades socioemocionales individuales, o sea, mientras una carencia en la habilidad socioemocional es un riesgo, pues obviamente tener una habilidad socioemocional pues va a ser un factor protector. Es, mientras las interacciones sociales negativas son un factor de riesgo, pues las interacciones sociales positivas son un factor protector. El acceso a la educación de calidad, un trabajo decente, vecindarios seguros, o sea, libres de delitos, de drogas, de violencia, y lazos comunitarios positivos, pues estos son factores resilientes o protectores, mientras que lo contrario, pues son factores de riesgo, ¿verdad? Cuando hablamos de salud mental, hay que hablar más que de datos, pues de cómo sería el impacto, ¿no?, en estos riesgos de salud mental, porque vamos a encontrar estos riesgos para la salud mental y los factores de protección que se van a encontrar en diferentes escalas. Por ejemplo, a nivel de ciudad o de estado, los retos afectan a las personas, a las familias y a las comunidades, mientras que las amenazas a nivel mundial, como por ejemplo las emergencias humanitarias, las catástrofes. Ahorita tenemos este terremoto en Venezuela, que no nada más es un terremoto, sino que han fallecido muchísimas personas, sino niños que se han quedado huérfanos, señores que se han quedado sin hijos. O sea, a partir de esta emergencia también vienen las epidemias, ¿no? Y bueno, esto repercute a nivel de toda la población. Entonces, ningún factor solo permite como prever de forma fiable los desenlaces en materia de salud mental. O sea, muchas personas que están expuestas al riesgo nunca llegan a presentar o sea, no puede que nunca lleguen a presentar una afección de salud mental, mientras que personas que nunca tuvieron un riesgo, o al menos no lo vieron, pueden entonces desarrollar una afección de salud mental. Y entonces con todo esto, la interacción de los determinantes, pues obviamente moldea colectivamente la salud mental a lo largo del tiempo. Y entonces vemos, por ejemplo, hoy en día, eh, por ejemplo, el 10% de los adolescentes de 12 a 17 años presentó malestar psicológico entre el del 2024 y 2025, según la encuesta del consumo de drogas, alcohol y tabaco, ¿no? La prevalencia de este problema de salud mental es mayor entre las mujeres jóvenes, o sea, corresponde al 13%, que en los hombres, que es casi el 7%, ¿no? De acuerdo a la ENCODAR. En el 2023, la encuesta nacional de salud y nutrición
detectó que el 7% de los adolescentes entre los 10 a los 19 años tenían síntomas de depresión. También hay que reconocer que la salud mental en México enfrenta una crisis silenciosa, ¿verdad? Actualmente aproximadamente el 30% de la población sufre algún trastorno y son más frecuentes o más comunes la depresión y la ansiedad dentro de lo que estamos viendo. Pues recordemos también que la pandemia aumentó también o disparó al menos la presencia, ¿no? de estos casos, ¿no? Eh, por lo menos el 25% de estos casos se visibilizaron a partir de lo que fue la pandemia. También no podemos dejar de hablar de lo que es el comportamiento suicida. El comportamiento suicida, lo que la OMS lo define como esta presencia de elementos de ideación, de planeación y de intento de suicidio, que ahorita está presente en más del 30% de la población joven, que es entre los 15 y los 29 años de edad. Entonces, el comportamiento suicida propiamente, primero identificado como lo que es el malestar psicoemocional y entonces desarrollado, ¿no? En una planeación que es tener una fecha, tener un método, un lugar, a lo mejor donde puede suceder este acto, ¿no? Y el intento propiamente, pues, es intentar quitarse la vida, pues, sin haberlo logrado. Bueno, cuando nosotros hablamos de que ocurre algo inesperado, inusual, incluso inimaginable, pues hay un aumento de la atención debido a que algo nuevo aparece. Y a nivel de pensamiento es demasiada información y a veces contradictoria. Y no puede ser procesada esta información de manera normal, o sea, con las habilidades y con los métodos que nosotros hemos utilizado en el pasado y que nos han resultado. Cuando hablamos de una crisis, vamos a hablar de un estado temporal de trastorno y de desorganización, donde las personas pensamos que no somos capaces de abordar la situación. Sobre todo, no podemos utilizar las formas habituales de resolver los problemas porque pensamos que no estamos pudiendo. Entonces, la incertidumbre, la confusión, este mentado estado de shock o tan famoso estado de shock, pues es real, ¿verdad? Y muestra una incapacidad para resolver problemas. Entonces, a esto se le llama crisis. Pero importantísimo ver que la crisis se distingue como en dos tipos, unas que tienen que ver con las etapas del desarrollo, ¿no? Y ahorita decíamos pues cómo la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, etcétera, desarrolladas en contextos positivos, cuidadosos, protegidos, pues tiene mayores probabilidades pues de ser de tener un desarrollo sano. Sin embargo, aquellos chicos, adolescentes que se desarrollan en contextos adversos, entonces pues obviamente vamos a tener crisis que tienen que ver con crisis del desarrollo porque tienen que ver con las etapas de vida, o sea, la etapa de vida, alcanzar la madurez y alcanzar las tareas que implica cada una de las etapas, pues lleva a una crisis. Pero si a esa le sumamos, o sea, por ejemplo, la llamada adolescencia, ¿no? Que es una etapa de rebeldía y lo que sea, ¿no? O sea, ya identificar la adolescencia como crisis, pero sumado o aunado a una crisis circunstancial que es una crisis que no tiene nada que ver con las etapas del desarrollo, pero sí con situaciones específicas que vivimos, estas situaciones adversas como la violencia, como la inseguridad, como la discapacidad, como un desastre, una catástrofe. Esta es una crisis circunstancial aunada a la del desarrollo, pues obviamente genera un impacto sumamente importante y difícil de procesar para un individuo, para un grupo de personas y para una comunidad entera, ¿no? Entonces, en un primer momento decíamos, ocurre este estado de shock, un desconcierto, incertidumbre, y algunas personas hasta en ese mismo estado de shock niegan, o sea, que esto esté ocurriendo y piensan pues que están viviendo como en un sueño, como en una pesadilla,
lo cual genera un gran impacto en nuestras vidas. Las reacciones más comunes que una persona tiene en un estado de crisis o cómo se manifiestan, se producen fundamentalmente en 4 áreas. Son las emocionales, las cognitivas, las fisiológicas y las de conducta. Y se las voy a explicar en este cuadro de Mitchell, que es un cuadro muy gráfico, en donde podemos ver todas esas, algunas de esas reacciones en diferentes áreas. Entonces hablamos, por ejemplo, de emociones. Podemos decir que las personas pueden reaccionar de manera ansiosa, anticipatoria, ansiedad generalizada, con reacciones de pánico, en estado de shock, en sentimientos de culpa, de enfado, de rabia, de irritación, de rencor, tristeza, desesperación, etcétera, ¿no? O sea, estas emocionales son algunas de las que las personas pueden presentar cuando se encuentran en crisis. Luego vienen las cognitivas y tienen que ver con esta pérdida de motivación, de sentido de vida, tiene que ver con cómo cambian los pensamientos cuando entra la crisis. Y bueno, dentro de ellas encontramos la culpa, la preocupación, el bloqueo mental, esta sensación de pérdida de control, negación, tener lapsus, ¿no? O sea, de amnesia, confusión, esta idea de hacerse daño, dificultades en la atención, en la concentración, en tomar decisiones, en el estado de alerta, estar desorientado, también esta sensación de no sé quién soy, si de extrañas o irreales, ¿no? Alteraciones en la conciencia y en esa desorientación de tiempo y espacio. En el comportamiento vamos a ver personas que están muy hiperactivas, se meten mejor a su vida, trabajan a fin de no meterse a la situación y no hablar de lo ocurrido pensando de que de esa manera se va a solucionar, ¿no? O también viene lo contrario, que es la hipoactividad, personas que mejor se encierran en su cuarto, se enrollan en su cama y no quieren saber nada, en nada de nada, ¿no? Entonces viene lo que es la hipoactividad. O también podemos identificar trastornos del habla, verborrea, mutismo, inhibición, desconfianza, abuso en la ingesta de tóxicos, sustancias, ¿no? A lo mejor personas que ya tenían, a lo mejor ya fumaban tabaco, pero ya con la situación detonante de crisis, entonces empiezan a consumir otro tipo de sustancia, le empiezan a mezclar. También vemos el desarrollo de trastornos de la alimentación, alteraciones en el sueño, en la fatiga, agresiones, llorar, aislamiento, hipocondriasis. Y como fisiológicos vamos a encontrar pues todos aquellos que sean reacciones pues del organismo que sean percibidos como de poco control, como hipersudoración, el corazón acelerado, taquicardia, hiperventilación, esta sensación de tener un caballo en el pecho, ¿no? El dolor torácico, la tensión muscular, dolores de cabeza, sensaciones de ahogo, mareos, parestesias, que son los entumecimientos u hormigueos, sobre todo en las extremidades, manos, pies, escalofríos, temblores, etcétera. Bueno, entonces, es la manera en la que se manifiesta una crisis, ¿no? A nivel psicológico y si se fijan, son en diferentes áreas y podemos hablar de la presencia de algunas de estas reacciones o de muchas fisiológicas, de pocas emocionales, o sea, una combinación de todo este cuadro. O de otras que a lo mejor ahorita aquí no están consideradas, ¿no? Pero sobre todo cuando ocurre este evento detonante de crisis, vamos a hablar de lo que sería la mayor intensidad, presencia e intensidad de los síntomas. En este cuadro vamos a hablar de una trayectoria vital que seguimos nosotros pues, de manera cotidiana, donde les decía, con el afán de cumplir las expectativas o el deber ser de nuestros roles, pues venimos funcionando en la vida en un plano, voy a decir horizontal, pero no es tan lineal como ocurre, ¿no? Como está descrito en la gráfica, simplemente decimos, bueno, pues pareciera que si el día de hoy me dijeras del 1 al 10, dime cómo calificas tu calidad de vida el día de hoy, pues yo puedo decir, bueno, pues estoy muy bien, estoy en un 8.3, estoy contenta, estoy conforme, estoy trabajando, estoy funcionando adecuadamente, etcétera, ¿no? O sea, entonces me levanté y me levanté muy bien, cumpliendo lo que se pide
lo que se me pide o en los roles que yo juego, ¿verdad? Y entonces el día de hoy, sin esperarlo, ocurrió un evento que le vamos a llamar evento detonante de crisis, que es una situación que yo no vi, que yo no controlé o que yo no controlo, que obviamente no estaba preparada para vivirlo. Y entonces ocurre una pérdida o una baja en la calidad de vida porque ocurren pérdidas y daños y con esto pues también se ven afectadas mis emociones. Entonces mi calidad de vida se ve disminuida en este momento. Como yo soy una persona adulta y tengo recursos resilientes, tengo factores que me ayudan de a sobrellevar o a salir adelante, pues voy relacionándome con la ayuda, ¿no? Le hablo a mis fuentes, a mis redes sociales, a la gente que me apoya, voy tomando ese apoyo y me voy integrando y adaptándome a las pérdidas, estabilizándome y orientándome hacia el futuro, en donde la teoría de la crisis nos dice que a veces después de vivir una crisis quedamos como abajo de nuestro funcionamiento, o sea, no puedo decir que estoy muy bien como estaba, pero sí a lo mejor me manejo en un 7, así como que todavía tengo situaciones que arreglar de salud, cosas que tengo que hacer, etcétera, pero bueno, ahí ando, ¿no? Cojeando, pero ahí ando, ¿no? Dice la gente, amanecí, ya es ganancia, ¿no? Por ejemplo. Luego vemos como la segunda opción en la teoría de la crisis, dice, una persona que vive un evento de crisis, pues recupera su estabilidad, se mete a su vida y pues vuelve a funcionar de la manera que funcionaba adecuadamente, cumpliendo pues con lo que se requiere para su día a día. Pero lo más óptimo o lo mejor que podemos nosotros hacer es precisamente cuando vivimos una crisis, pues entrarle a la crisis. Lo que quiere decir es saber de qué se trata, saber qué me pasó, desde pedir ayuda, valorar mis pérdidas, valorar con las cosas que yo tengo, ¿verdad? Y entonces saber qué es lo que me pasó, saber qué pensé, qué sentí, qué estoy sintiendo a partir de lo que estoy perdiendo. Y entonces resignificar, hacer nuevos planes ya pensando en una situación presente y futura, ¿no? En donde entonces tengo la oportunidad de ver la crisis como una situación de crecimiento, de aprendizaje. Y obviamente no todos vamos a tener esa capacidad, no todos vamos a tener esa habilidad, porque no todos tenemos esa valoración y ese significado de vida. Hay personas que en la crisis se van a hundir, se van a autodestruir, van a decir, ya valió, ya no sirvo para nada, ya no tiene sentido nada, ¿no? Eso es bien importante que lo veamos, porque no todas las personas vamos a hacer frente a la crisis de manera igual. Y tampoco no todas las personas vamos a ver en una crisis una posibilidad de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos ayudan a enfrentar la crisis? Pues obviamente tiene que ver con la personalidad, o sea, con las características que me definen y con la historia de vida, las experiencias que yo he tenido en mi vida con otras crisis que obviamente me han permitido crear estos recursos resilientes y, y tener las habilidades suficientes pues para enfrentar una crisis. También tiene que ver con las circunstancias en las que ocurre el evento. No es la misma vivir una crisis cuando yo tengo 5 años, cuando tengo 15, cuando tengo 20 o cuando tengo 50 años. Vean las circunstancias en las que ocurre el evento, si soy la hija, si soy la madre, si me pasó a mí, si le pasó a mi hijo, si tenía dinero, si no tenía dinero. Entonces, obviamente, esas circunstancias, pues obviamente definen mucho cómo yo enfrento la crisis. También tiene que ver el apoyo que la persona recibe de familiares y amigos. Una persona, lo hemos visto muchísimo en el centro de atención, una persona que está en crisis a veces piensa que no tiene personas a su alrededor, que no cuenta con nadie y que nadie la va a poder ayudar. Y muchas veces eso es totalmente una percepción, pero es una percepción del momento de crisis que está viviendo. Y la última, pues tiene que ver con las estrategias que las personas usan para resolver problemas, su conocimiento, sus habilidades, sus competencias que tiene para salir adelante, pues obviamente ayudan, ¿no?, a enfrentar esta crisis. Bueno, y ya dijimos entonces la salud mental, las crisis, pero bueno, ¿qué es una intervención en emergencias o qué es una intervención de crisis? Pues vamos a hablar
de la atención breve y de asistencia humanitaria, que tiene por objetivo contener la angustia o la ansiedad que es producida por una situación o por un evento, ¿verdad? Un desastre natural, la emergencia, un accidente, las enfermedades crónicas, las pérdidas materiales o humanas o pérdidas de relaciones, las etapas de vida, la violencia, el delito, pues estas son algunas, ¿verdad? O algunos ejemplos. Y a diferencia de otras intervenciones como la consultoría, pues la intervención en crisis es inmediata y se focaliza en atender la crisis y en prevenir precisamente esos trastornos que pueden ocurrir después de una crisis, como un estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, es por ello que la intervención en crisis pues abandona el espacio protegido de un consultorio. Generalmente nos vamos a trasladar a un escenario real y trabajamos pues con la prevención primaria de posibles problemas psicológicos en el futuro. El concepto de intervención en crisis está asociado con la intervención o los primeros auxilios psicológicos que se hacen en un momento a causa de vivir un evento traumático. Y la terapia de crisis, pues va a ser posterior a la crisis y va a estar dirigida directamente al manejo del trauma. Entonces, la diferencia radica en la profundidad, en la estructura y en los procesos de evaluación y los requisitos para llevarla a cabo. Es decir, en la crisis nosotros vamos a evaluar y a trabajar con las reacciones que decíamos ahorita, ¿no? Con ese cuadro, cuáles reacciones está presentando la persona, en qué intensidad los percibe, ¿verdad? Y la intervención en crisis puede ser aplicada por profesionales de diferentes disciplinas. Sobre todo vamos a ver personal de la salud, primeros respondientes en emergencias, que son policías, paramédicos, bomberos, gente de protección civil, también psicólogos, trabajadores sociales, clérigos, incluso psicopedagogos, que tienen que estar especializados. O sea, sí lo puede aplicar cualquier persona que trabaje con personas, pero que tenga la especialidad pues de intervención en crisis. También tenemos que saber que la mayoría de las personas que viven en emergencia no necesitarán un apoyo externo, que está más enfocado a lo mejor al cubrir necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, para sobrevivir, que es el vestido, el alimento, la seguridad. La mayoría es lo que va a necesitar, pero otros van a necesitar una intervención apropiada que está relacionada pues con precisamente contener esa crisis psicoemocional, ayudarla a distinguir que dentro de lo que está pasando, que es extraordinario, es normal que se presente el llanto, la confusión, la amnesia, las parestesias, la ansiedad, el ataque de pánico, la tristeza, que es normal, pero que a medida que van pasando los días y sobre todo si vamos desahogando, si vamos platicando, lo que estamos haciendo es reordenando y resignificando lo que nos está pasando. Y entonces esos son los primeros auxilios psicológicos. Y obviamente también habrá quienes que van a ser los más poquitos, van a requerir intervenciones de segundo orden que van a estar ya relacionadas con la atención de un estrés postraumático, ¿no? Y que ya serán o que tendrán que ser en un ambiente más protegido, más cálido, bajo un procedimiento muy específico también. Entonces, sin embargo, la teoría de la crisis asume que a pesar de la potencialidad de los recursos, la resistencia de los individuos al estrés es limitada. Por lo tanto, cualquier persona bajo circunstancias abrumadoras puede ser incapaz de enfrentarse a dicho estrés. Exactamente, no necesariamente todas las personas vamos a estar preparadas para vivir un momento de estrés, aunque hayamos tenido muchos recursos resilientes. A lo mejor en toda esta combinación de factores, cuando ocurre una emergencia, pues esto se nos va a desbordar. Y es normal y es natural y es importante que sepamos que no estamos locos, que no es anormal, sino que es dentro de esta situación extraordinaria que estamos viviendo.
Ajá, que entonces digamos, bueno, sí, la locura, pues propiamente, ¿no? O sea, es normal y es natural y no es la locura como concepto, sino esta desorganización y este trastorno del que hablábamos como definición de crisis, o sea, este trastorno de es temporal, esta desorganización es temporal porque estamos viviendo una situación extraordinaria que no considerábamos, que no estábamos preparados para vivirla. Entonces, bueno, nosotros en CATIC, Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, pues somos un centro especializado en la intervención en crisis, bajo la modalidad de atención telefónica y también presencial. Y nuestro procedimiento está fundamentado en la terapia breve. Nuestro protocolo se basa en los primeros auxilios psicológicos y en las estrategias de autocuidado bajo los principios del modelo salutogénico, que es siempre trabajar con los recursos con los que el individuo cuenta, con los que se quedó, no lo, con lo que, o sea, con un enfoque en lo que tienes, no en lo que perdiste. En apego también a los principios éticos de nuestra disciplina, bajo un enfoque de derechos humanos y también bajo la guía de lo que es la MHGAP, ¿no? Que es una guía para la aplicación de estrategias para la atención de la salud mental en emergencias. Bueno, y el objetivo es brindar acompañamiento especializado en el afrontamiento de la crisis a personas afectadas hasta restablecer su equilibrio. Se brinda entrenamiento especializado en intervención en crisis psicológica, telefónica, perdón, a estudiantes de las áreas de las ciencias sociales y también de áreas de la salud. Es un equipo multidisciplinario de estudiantes y de profesionales que hacen estudiantes de servicio social, prácticas profesionales, residentes, voluntarios, también quienes están haciendo sus estadías. Y también es importante que sepamos que en nuestro equipo se suma lo que son los profesionales de Red Sonora, que son precisamente esta organización que trabaja con la crisis y ya es más el trabajo que hacen de segundo orden, ya en lo que sería la crisis, el trauma, el acompañamiento en el duelo complicado, ¿no? Secuestro, suicidio, etcétera. Estos temas como de manera, digamos que requieren más especialización, ¿no? Bueno, importantísimo saber que una vez que las personas son atendidas en sus manifestaciones psicológicas, bajo los primeros auxilios psicológicos, tenemos que saber si las personas están todavía presentando a través del tiempo esta sintomatología, no se ha disminuido o se ha agravado o se han incluido otras reacciones, entonces se está prolongando el malestar cuando hay también un sufrimiento intenso, cuando hay otras complicaciones asociadas, por ejemplo, el utilizar sustancias, o sea, drogas, la conducta suicida o estar ya en violencia o en delito, pues estos son criterios para determinar una derivación a un profesional de la psiquiatría, ¿no? También con acompañamiento psicológico alternativo al tratamiento. Pero sí es bien importante saber que cuando los síntomas se están prolongando o cuando hay más sintomatología o más sufrimiento u otras afecciones complicadas, hay que derivar a otros especialistas, ¿no? Los servicios que nosotros brindamos pues son la atención psicológica especializada en intervención en crisis, en manejo de duelo, orientación social y servicios al alcance de su localidad, asesoría legal, nutricional, esto se canaliza también, la promoción del autocuidado de la salud y la prevención a los grupos de riesgo, ¿no? Sobre todo riesgo psicosocial. Atendemos los primeros auxilios en llamada telefónica, en atención presencial también, individual, familiar, comunitaria. Tenemos un programa en CATIC en tu escuela que es precisamente donde se presentan las emergencias en primarias, en secundarias, se hace la intervención in situ y también se canaliza, pues, según lo que se detecta como necesidad y también se atiende lo que son maestros y estudiantes, pues para el seguimiento, ¿no? Se trabaja también el acompañamiento psicoemocional Estoy Contigo, que son los chalecos azules, que estos están dirigidos específicamente a la comunidad Unison.
La patrulla CATI, que es el acompañamiento para el restablecimiento de la crisis, también en el sitio, sobre todo en Hermosillo, aquí en el campus de Hermosillo, porque es donde nos encontramos físicamente. Y también se realizan los talleres de prevención de riesgo psicosocial dirigidos a los niños y adolescentes, sobre todo los sábados. Tenemos como características del servicio, pues es un servicio profesional, gratuito, sensible y cálido, que brinda alternativas de solución y es interdisciplinario. Los beneficios de la intervención es una oportuna intervención en crisis, acompaña a la persona afectada a comprender la naturaleza de la crisis y a brindar herramientas para reconocer en la crisis una oportunidad de crecimiento y encontrar pues el sentido de su vida. Y como les digo, brindamos los primeros auxilios psicológicos bajo pues un protocolo establecido ya con los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos, que son el contacto psicológico, la evaluación CASI, que es la identificación del riesgo, las posibles soluciones, ayudar a tomar acción concreta y el seguimiento. Este es un modelo de atención promovido por Slack, que es un autor que trabaja pues los PAP, ¿no? Implementamos también las acciones encaminadas hacia el bienestar, que son las estrategias de autocuidado de la salud. Entonces, promovemos lo que son los ejercicios de respiración, el ejercicio físico, ¿no? Para el manejo sobre todo de las reacciones de ansiedad, de depresión, la alimentación sana, una alimentación sana en los horarios que debe de ir, la hidratación con agua, el descanso, la promoción del sueño reparador de 7 a 8 horas diarias por la noche, la promoción también de las actividades placenteras, que son actividades que son conscientes y que son actividades para disminuir el estrés, y la psicoeducación como una forma de informar sobre lo que está pasando, sobre lo que es una crisis, sobre cómo tratarla, ¿no? Como sobre todo prevenir situaciones de salud mental. Promovemos también el bienestar psicoemocional, como les decía al principio, a partir de trabajar cómo las personas perciben su salud física, cómo se sienten con respecto a sus roles, a las actividades y responsabilidades que tienen que hacer y cómo las hacen, cómo manejan las situaciones externas o las situaciones conflictivas, cómo es la calidad de sus relaciones, el uso pleno de su potencial cognitivo, emocional, del comportamiento también, la capacidad que tienen para disfrutar y interesarse por la vida, las actitudes positivas y la autoestima. Recordemos que la psicología positiva estudia diversos aspectos del ser humano, como las emociones positivas, que son la felicidad, la alegría y el amor, y para fortalecer el optimismo, la creatividad, la gratitud, la sabiduría, resiliencia, ¿no? Este modelo de Martin Seligman. Entonces, lo que nosotros promovemos es cómo podemos pensar positivo, ¿no? O sea, cómo fortalecemos el pensamiento, pues es a través de la curiosidad, ¿no? Del amor por el conocimiento y el aprendizaje, de cómo desarrollar el juicio, el pensamiento crítico y la mentalidad abierta, de cómo desarrollar el ingenio, la originalidad, la inteligencia práctica, la perspectiva, o sea, entonces, cómo es dar consejos sabios y adecuados a los demás, por ejemplo, encontrando caminos no solo para comprender el mundo, sino para ayudar a que los demás lo comprendan, ¿no? Cómo buscar sentirse mejor emocionalmente, y entonces las fortalezas emocionales son a través de la valentía, la perseverancia, la diligencia, la integridad, honestidad, la autenticidad, la vitalidad y la pasión por las cosas. Entonces, ¿cómo desarrollar estas fortalezas emocionales? Pues entonces, ser capaces de defender la postura que consideramos recta o propia, actuar bajo nuestros propios principios, felicitarnos por las tareas emprendidas, por las tareas que se finalizan, ir con la verdad por delante, asumir la responsabilidad de los propios sentimientos y de las acciones que nosotros hacemos, afrontar la vida con entusiasmo, energía, etcétera. Luego vienen aquellas que tienen que ver con las fortalezas interpersonales, que son pues fortalecer el amor, el apego, la capacidad de amar, la simpatía, la inteligencia emocional, personal y social.
y las otras que tienen que ver con las fortalezas para la vida, como trabajar en equipo, la justicia, la equidad, el liderazgo, el perdón, la humildad, practicar la prudencia, la discreción, el autocontrol y la autorregulación, y aquellas fortalezas también que proveen el significado de vida, como el apreciar la belleza, el ser agradecido, o sea, ser consciente y agradecido con las cosas buenas que te pasan, como el desarrollo de la esperanza, como esperar lo mejor para el futuro, pero trabajar para conseguirla, ¿no? O sea, entonces creer que un futuro o un buen futuro es algo que está en nuestras manos trabajar y conseguir, ¿no? El sentido del humor es gastar y jugar bromas, pero está fuera del sarcasmo y de la ironía, ¿no? Basados en el respeto. Pues para algunas personas y estudios han demostrado la importancia de la espiritualidad, la fe y este sentido de religioso, que es que existe un propósito o un significado universal de las cosas en el mundo o en la propia existencia, y creer que existe algo superior que da forma y determina nuestra conducta y también es un factor protector. Entonces, bueno, son las fortalezas, ¿no? Que nos expone la psicología positiva y que nosotros trabajamos en la promoción, ¿no? Del bienestar de esta manera. Y bueno, cierro con una frase de la doctora Marian Rojas, que habla precisamente de esta búsqueda de equilibrio, en donde dice, bueno, si estás solo, pues cuida tus pensamientos. Si estás acompañado, cuida tu lengua. Si estás enfadado, hay que cuidar el temperamento. Si estás en conflicto, hay que cuidar tus emociones. Si estás estupendamente bien, hay que cuidar la vanidad, pies en el piso. Y si te sientes mal, pues hay que buscar cuidar tu cuerpo. Y entonces, bueno, con esto cierro. Les recuerdo, somos el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis. Brindamos esta atención de manera presencial también. Empezamos siendo el centro telefónico, pero bueno, pues ya tenemos 10 años, vamos a cumplir ahora en agosto, trabajando pues para la salud mental de la población que nos necesita, que nos llama, que está al alcance de una llamada y pues que ahorita los jóvenes hay que reconocer que los jóvenes tienen mayor capacidad para levantar la mano y pedir ayuda que cuando nosotros éramos jóvenes, que había un gran estigma, todavía lo hay, pero había muchísimo estigma de acudir con un profesional de la salud mental, o sea, este, estábamos nosotros muy allá en el olvido como profesionales, muy olvidados, muy haciendo lo que nos correspondía nada más con el que llegaba, pero hoy hay un reconocimiento y un posicionamiento de nuestra disciplina, sobre todo por estas nuevas generaciones, donde mm, más que llamar una generación con incapaz, llorona, que se queja por todo, yo pienso que es una generación que tiene ahorita la habilidad de identificar qué es lo que está pensando, sintiendo, qué es lo que le está causando daño y tiene también la posibilidad de pedir ayuda. Entonces, cuando nosotros crecimos con esa incapacidad de hablar de lo que sentíamos, porque éramos condenados y éramos invalidados, ¿no? El que se sentía mal es cállate, ponte a lavar los trastes, ponte a barrer el patio y ahorita se te quita la depresión, ¿verdad? Y hoy no, hoy los jóvenes tienen mayores posibilidades de hablar de lo que sienten, de lo que piensan, de pedir ayuda. A veces nosotros como adultos somos incapaces de escuchar esos signos de debilidad que nosotros llamamos signos de debilidad, pero son signos de valentía y de fortaleza porque ellos tienen más habilidades que nosotros en ese sentido. Entonces, la verdad, la llamada generación de cristal nos está dando a nosotros grandes enseñanzas de valentía, de manifestarse, de hablar, de pedir ayuda y de gritar con lo que no están de acuerdo y de defender sus derechos. Entonces, la reparación del daño emocional también es un derecho. Debemos escuchar también y mostrar la posibilidad de esa atención que está ahí, que está en los centros de salud, pero que le falta muchísimo, ¿verdad? Que tenemos muchísimas deficiencias
a nivel local, nacional, mundial, para la atención de la salud mental todavía en nuestros días. Pero bueno, estamos en la lucha y pues a sus órdenes. Aquí estamos disponibles para esta, para esta promoción pues del bienestar. Olimpia, muchas gracias. Realmente una exposición muy, pues muy elocuente y muy aterrizada. Gracias por eso también, pero también llena de solidaridad, de empatía, de profesionalismo. Gracias por poner todo esto sobre la mesa para abrir la conversación. Y pues con esto me gustaría invitar a quienes deseen participar. Si quieren podemos ir levantando la mano y hacer participaciones que 2 o 3 y luego ir pidiendo la respuesta de Olimpia o el comentario también del doctor Laborín. ¿Te parece bien, doctor? Adelante, adelante. Adelante. Olimpia, pues igual, me encantó eh, toda la exposición que hiciste. Eh, en esto último que comentas, hablabas tú del CATI como centro de atención, lo referías que ya tiene 10 años. No es fácil, pues lo dices muy sencillo, sin embargo, bueno, mantenerse en el tiempo, pues es complicado. En esos 10 años, Olimpia, mmm, más allá de preguntarte sobre datos, obviamente el programa ha ido evolucionando, se ha ido transformando. Hoy estamos hablando de un programa mucho más robusto, maduro, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué viene para Katy? Qué viene como siguiente nivel para el programa? Sobre todo porque no solamente son servicios para el estudiante, para los trabajadores, para los docentes, sino que también es un servicio que da la universidad a la comunidad de Hermosillo. Sí, en ese sentido, pues obviamente son, son muchas tareas, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Hacia dónde va Catic? ¿Cómo te imaginas a Catic en 3, 5, quizá un poco más? Pues muy, muy buena pregunta y muy dolorosa. Te voy a decir por qué. Porque así como lo dije y no son mentiras, CATIC trabaja con voluntarios. O sea, la mayor fortaleza de CATIC es esa. Tristemente, ¿por qué tristemente? Pasaron 8 años para que CATIC tuviera una plaza de técnico académico. O sea, aunque es un lugar que brinda más de 1,000 atenciones al semestre, todo su trabajo es voluntario. Jóvenes de servicio social, prácticas profesionales. La fortaleza de CATIC está en los jóvenes. Y entonces, ¿qué hemos ido haciendo? Pues hemos ido abriendo espacios no nada más, si se dan una vuelta por acá, vamos a tener estudiantes de psicología, pues de la Universidad de Sonora, que son nuestro principal recurso humano, pero tenemos jóvenes de la Universidad Vizcaya, de la Universidad Quino, de la UNIDEP, del CUT, de psicología. Luego también tenemos de trabajo social, de antropología, de derecho, de nutrición, de medicina. Actualmente tenemos paramédicos de la UTH. Entonces, estamos llenos de voluntarios que entonces lo que hacemos con ese recurso humano es capacitar para que ellos puedan hacer frente. Tenemos el reconocimiento de haber abierto en la Escuela de Derecho un catiquito, le llamamos, que es una extensión de CATIC, es un cubículo grande, es una oficina grande, grande porque tiene 2 cubículos y tiene un espacio bastante decoroso para trabajar ahí. Ese es un área que tenemos en Derecho. Tenemos otra área en Químico Biólogo, que también es un cubículo. Contamos con
con la oportunidad, no es un área propia, pero es un área prestada en el edificio 8A, donde le llamaban ahí un área de relajación, pero es un área de bienestar emocional que es manejada por personas de CATIC, y en lenguas extranjeras también tenemos esta presencia de voluntarios de CATIC. Entonces, tenemos una plaza de técnico académico que ya está desierta, que yo ya me promoví como profesor investigador de tiempo completo con el afán de dejar la plaza para otra persona. Esa plaza pues se asignó este semestre, pero tenemos que seguir buscando porque nos piden muchísimo, pero no tenemos mucho cómo responder en cuestión de, bueno, ¿quién trabaja ahí? Pues no. Ajá. O sea, entonces, ¿qué sigue? Yo quiero eso, yo quiero lograr que tengamos, trabajamos en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, a 8 de la noche, lo que pasa es que la última llamada se recibe a las 7 de la tarde, entonces como dura más o menos 40 minutos, pues cerramos a las 8, ¿no? Por eso se maneja el horario de 8 a 7, pero nada más esta persona está de 8 a 3, entonces necesitamos cubrir el espacio de la tarde, y como te digo, también tenemos presencia en otras escuelas, pues yo quisiera lograr, pues no nomás quisiera lograr que nos digan muchas felicidades por lo que hacen, sino que nos reconozcan de esta manera, o sea, dándonos certeza, ¿no? Dándonos certeza, porque, bueno, ahora que tengo más tiempo para dedicarme a la investigación, pues lo que investigo es lo que hacemos en CATIC, pues la aplicación de las estrategias que hacemos en CATIC, y tenemos muy buenos resultados. Sin embargo, pues nos hace mucho falta pues que alguien esté ahí al frente, ¿no? Para poder dedicarnos a esto. Entonces, Ok. yo esperaría eso, un reconocimiento que no sea en qué bonito lo que hacen y qué lindos, qué empáticos, sino que un reconocimiento de verdad, que digas, ok, aquí están las plazas, pues para la gente que trabaje. Eso quisiera. Y bueno, andamos en diferentes foros, sobre todo escuelas primarias, secundarias, que nos hablan en emergencias y preparatorias, ¿no? Que también trabajamos ahí sobre todo mucho en las ferias de la salud que promovemos los servicios. Entonces, pues quisiera muchas cosas más, pero que eso es lo que es mi meta. Parece que no la estoy logrando, pero ahí va. No, pero es posible. Claro que sí. Gracias. Algo que decíamos, Ayúdame. por supuesto, algo que decíamos en la última reunión era que en lo que hacemos no se vale cansarse. Sí, Ajá, así es. O sea, esto es de día a día. Sí. así es. Así Cintia, es. voy a, Resiliencia hay. por supuesto, voy a abusar y justo para poder plantear quizá otra pregunta o al igual poderle ceder la palabra a alguno de los compañeros que están conectados, Rocío, Sí, bueno, hay un Diana, comentario Marcela. por ahí de Bere Domínguez de la Fundación Mm, Don Jorge, y me parece interesante. Bere, andas por ahí como para que lo puedas plantear, y justo en eso estaba pensando, cómo se puede replicar o transmitir en otros espacios de la comunidad. Entonces, adelante, Bere. Sí, ando por acá, solo que estoy en una actividad de la empresa, entonces no quise abrir el micrófono porque hay mucho barullo, mucha gente, pero básicamente así rapidito, es maestra, un gusto verla, verla de nuevo, me encanta ver a mis maestros haciendo lo que tanto nos apasiona y los contagiaron. Rapidito, hablando del tema de voluntariado, ¿hay posibilidad de que más gente se sume al proyecto para capacitarse y replicar este modelo de intervención que están ustedes promoviendo en CATIC? Y de mi parte, en la fundación donde yo trabajo, nosotros pues trabajamos principalmente en periferias. Mi pregunta es, ¿hay forma de que si nosotros promovemos personal voluntario que se capacite, podamos ser enlace para estos entornos comunitarios, pues que están más aledaños y que seguramente pues quizá la mayoría no tendría el recurso para extenderse en una llamada como para poder estar 40 minutos con una terapia desde un celular? Básicamente eso es. Muchas gracias. Pues sí, creo que
Creo que sí sé quién eres, Bere. Sí, Sí, ¿verdad? famosa Bere Bere. fue de nosotros, ¿verdad? Ya creció. Ah, hola. Sí, sí, sí. Pues adelante, Bere. El chiste es aquí nomás platicamos y hacemos, ponemos agenda y con mucho gusto. Ya sabes. Claro que sí. Pido Qué su gusto. contacto aquí al doctor. Por Igualmente, supuesto. maestra. Aquí te pongo en el chat con mucho gusto el teléfono y a la orden, claro. Tenemos el diplomado todavía de intervención en crisis, que lo lanzamos una vez cada año y también es el diplomado de atención psicoemocional, está dirigido específicamente a niñas, niños y adolescentes. Entonces, un semestre uno y el otro semestre el otro. Precisamente, pues, muchos se suman, muchas organizaciones en esto, pues, pero así de manera muy directa podemos crear algo. O cuando tenemos las capacitaciones, pues ya decirte, estas son las fechas, vénganse para acá, así como ponernos de acuerdo. Con gusto, Bere. Claro que sí. Gracias a ambas. Y nosotros también poder compartirlo cuando tengas esa información, esa promoción, estaría muy interesante también poderlo hacer extensivo por acá. Gracias a ambas. ¿Algo más? A ver, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Doctor, tú traías también por ahí un comentario pendiente. Sí, Olimpia, solamente para, a ver, recuérdanos algo de historia. Yo recuerdo hace años, cuando Katik estaba, yo creo que aún ni nacía, o en eso estaba, sin embargo, en la universidad ya se hablaba de construir un programa de, de mejor, bueno, programa institucional de mejora en salud emocional. Esto venía directamente de servicios estudiantiles, ¿sí? Sin embargo, ya no supe, o sea, cuál fue, eh, qué sucedió con esta iniciativa de poder institucionalizar un programa de bienestar. Y algo que hacía interesante la propuesta era la parte de medición, es decir, los indicadores que se estaban proponiendo en su momento. Obviamente esto estaba muy dirigido a hacer un programa interno, ¿sí? Pero, pero digamos, yo no sé si tú recordarás, pero básicamente era una iniciativa que salió de la escuela, que permeó parte de a las autoridades. Sin embargo, pero bueno, te digo, yo me perdí en ese inter, y después surge Katik, obviamente, eh, quienes, algo más de historia en el pasado, em, había un centro de estudios, digo, de atención psicológica en la universidad. Lo que lo conocimos y quienes nos formamos en ese momento, le llamábamos CISPUS, ¿sí? Ujú. ¿Dirías tú que esto fue su antecedente o el CATIC evolucionó a razón de esta figura? Bueno, mira, así como que no me sé muy bien la historia, pero definitivamente, pues como antecedente es muy bueno, ¿no? El CISPUS dio atención a la población en general y pues era el espacio de prácticas de los estudiantes de psicología, un espacio pues muy reconocido y de mucho compromiso, ¿no? Y pertinencia social. ¿Por qué dejó de funcionar? No lo sé. No sé si tiene que ver con, no, la verdad no tengo idea, no, Un día platicamos de eso. sí, no me atrevería. Bueno, ahí luego me dices. Pero el PBIP, que es el Programa Institucional de Bienestar Psicológico, que estaba antes, que antes era el POEP, que estaba en servicios estudiantiles, ese se salió de servicios estudiantiles y se puso en psicología pensando en que pues sean los psicólogos los que se hagan cargo de la salud estudiantil, pero sí está dirigido específicamente a los universitarios, nada más. Ok, ok. Sigue funcionando, pero pues siguen siendo 3 psicólogos para toda la universidad. Entonces, pues tiene muchísimas carencias. Lo que son las citas, pues son muy largas, etcétera, ¿no?
pero sigue funcionando. No conozco muy bien el funcionamiento, pero ahí está. Ok, perfecto. CATIC nace más a partir de cuando se dio la tragedia ABC, que gente de México y de UNICEF se acercó a Hermosillo, tanto a la Universidad de Sonora como al gobierno del estado, para establecer un programa de capacitación para atención a las emergencias a nivel psicosocial. Entonces, en aquel entonces yo trabajaba en DIF Sonora también, igual, y en la UNI. Entonces me tocó hacer todo el reclutamiento, o sea, llegaron al gobierno del estado, el gobierno del estado los mandó directamente a DIF, y en la dirección que yo estaba, que era la atención a población vulnerable, se dio este proceso de reclutamiento. Y la instancia educativa adecuada fue la Universidad de Sonora. Y hubo una gran coincidencia, pues en aquel entonces estaba la doctora Blanca Valenzuela en la división de Ciencias Sociales. Y entonces dijo, bueno, pues aquí les damos un espacio en psicología. Y entonces se hizo la capacitación y entonces la facilidad de que yo iba, o sea, por acá reclutábamos a personal de gobierno y de no gobierno, o sea, se hizo una convocatoria, acudieron más de 80 personas a solicitar, hubo entrevistas, hubo un proceso de selección por UNICEF y Teshpalewi, que eran la organización que vino a formarnos, y ahí se hizo, era dirigido a 35 personas, se eligieron 43 personas estudiamos esa especialidad y 43 personas la terminamos, o sea, y entonces a partir de ahí conformamos Red Sonora. Entonces, Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis, y como de aquí de la universidad estábamos la maestra la maestra Lili Encinas, la maestra Fara Arreola, entonces dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer para la universidad? Porque formamos la brigada juvenil, que era hecha de estudiantes, y entonces lo hacíamos, pero lo hacíamos así de, a veces hay que juntarnos en un salón y a veces en otro y así, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a crear un programa específico y ahí creamos CATIC, ¿no? Ok. Entonces dijimos telefónico porque no muchos quieren. Y entonces lo presentamos a la visión, nos lo autorizaron y pues empezamos así con nada, ¿no? De cero. Y estas brigadas, entonces ya las empezamos a, a, a capacitar en atención telefónica. Nos fuimos a la UNAM, al centro de crisis. Era el doctor Jorge Álvarez, el pionero de esa estrategia, que él la hizo a partir del sismo del 85. Sí. Entonces, toda la atención en emergencias. Entonces, nosotros hicimos no su modelo, sino un modelo propio basado en la metodología de SLACU. Y entonces dijimos, a ver, ¿cómo lo hacemos telefónico? Y más o menos con el ejemplo que él nos dio y los recursos aquí, y entonces empezamos con eso. Y obviamente, pues el protocolo sí ha sufrido cambios, ¿no? A partir de lo que vamos conociendo y estudiando y de lo que nos va llegando, porque pues ahorita el comportamiento suicida y las neurodivergencias, las crisis en las escuelas a partir de las neurodivergencias, pues es ahorita como que el pan nuestro de cada día. Y pues obviamente se va actualizando en función de las necesidades. Ok. Pero pues de ahí nacimos. Gran historia. Interesante. Olimpia, me preguntaba ahorita si nos pudieras dar, digo, si cabe, ¿no? La pregunta, pero como el 1, 2, 3, entendiendo que cada caso es diferente, ¿no? Pero el 1, 2, 3 para solicitar la atención a CATIC frente a una crisis, si es directamente la persona interesada, si puede ser algún familiar. O sea, ¿cómo funciona a la hora de que, a ver, yo necesito pedir una atención? Y si, lo que dices ahorita, y si siempre en todos los casos solamente es telefónico. Bueno, yo les dijera, cualquier persona que tiene estas manifestaciones de las que hablábamos y que es importante que sepa que en ese momento de haber vivido una situación extraordinaria, todos tenemos la posibilidad de desarrollar estas reacciones, aunque digamos, uy, pero ¿por qué si yo soy una buena ama de casa? ¿Por qué si yo soy un excelente papá? ¿Por qué si, etcétera? O sea, todos tenemos o somos vulnerables para sufrir una crisis y no nos pone
en un estado de desventaja, ¿no? Porque pensaríamos que ya valió, ¿no? No, ya valió. Entonces, pedir ayuda es llamar al teléfono o también son las redes sociales, pues así estamos como Centro de Atención Telefónica e Intervención en Crisis en Instagram, y el teléfono que es 6624-548484. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces, la persona puede poner una cita para ella o para otra persona. Ajá. Entonces, la cita puede ser telefónica, o sea, ahí mismo te preguntan, el protocolo mismo te dice, ¿quieres, tienes una necesidad tú o es para otra persona? Y entonces ya te piden los datos. Y si quieres la atención en ese momento o poner una cita también. Entonces, te dan las opciones. El ABC, pues es marcar, contactarnos. Hay gente que no se atreve a marcar, que marca a su amigo, está bien. Hay gente que nos pone un mensaje, está bien. O sea, cualquier forma ahorita, está bien. Ahora, hay jóvenes que prefieren ahorita iniciar la atención mediante un WhatsApp y está bien también. No hay ningún problema. Entonces, ahorita lo que nosotros difundimos mucho precisamente es visibilizar. La Organización Panamericana de la Salud dice, o sea, hablar del malestar emocional no es promover el malestar emocional. Hablar del comportamiento suicida no es promover el comportamiento suicida, o sea, es visibilizar un problema. Y es muy bonito, les decía ahorita, que los jóvenes lleguen y digan, es que tengo depresión, o es que creo que tengo ansiedad y quiero que me digan, o es que, pues díganme para dónde, ¿no? O sea, es muy bonito que ellos reconozcan y que pidan ayuda, pues. Y incluso te dicen, pero mi papá no está de acuerdo, mi mamá no quiere que pida, dice que para qué, que yo no estoy loco, así, ¿no? Claro, Entonces está claro. suave porque ellos mismos con sus recursos piden ayuda, pues. Se acercan, claro, claro. Bien, pues gracias por eso, ¿no? Y por las múltiples formas y la flexibilidad también por parte de ustedes y del método para al final de cuentas, pues brindar la atención, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Nos estamos acercando ya al final. Diana, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctora Olimpia. De pronto me parecía que tenía red inestable, entonces si se corta mi audio, me dice. Te escuchamos muy bien. Bueno, yo tengo unos comentarios, dudas, pues voy a leerlos todos. Son dos, tres, pero el que me pueda responder está muy bien. Actualmente yo estoy estudiando pues temas de adolescencia, de juventudes, entonces mis preguntas son, ¿qué impacto tiene en la juventud el no tener una buena salud mental, desenvolverse en entornos pues de crisis continuas, situaciones de vulnerabilidad, etcétera, con la elaboración de un plan de vida y pues cuáles podrían ser como las alternativas de solución? Otro comentario es, recientemente leía sobre la teoría del etiquetado, las ventanas rotas, etcétera. Entonces, ¿cómo promover el empoderamiento en los jóvenes para romper esos estigmas? Mi otra duda es, pues, si no estamos especializados para dar esa atención, entiendo que lo ideal pues es dirigir a esa persona, ayudarle, ¿no?, a que reciba la atención especializada, pero ¿qué podemos hacer en ese pues en ese trayecto si se acerca a nosotros una persona pues en crisis o en estado de shock? Y pues ya mi último comentario es, igual pues quedo al pendiente, quedo atenta en las diferentes capacitaciones que pueda dar CATIC. Muchas gracias, doctora. Gracias, Diana. Pues eso son preguntas muy amplias, muy suaves, ¿no? Que nos pueden llevar, o sea, bastante tiempo, pero bueno, definitivamente, pues sí, digamos que luego me dio risa porque unos chamaquitos en una preparatoria me dijeron, todos se lo achacan a los chamacos, dice, ¿no? Entonces le digo, no, no todos se los achacamos a los chamacos. Lo que pasa es que la misma edad y condición por tu etapa de vida es una etapa de riesgos. Entonces, ¿por qué?
existen mayores riesgos, esto te hace más vulnerable. No quiere decir que yo no sea vulnerable, pero esto te puede hacer más vulnerable porque tú estás en una etapa de desarrollo, en donde tú estás recibiendo del medio, pues todos los elementos que ese medio te está ofreciendo. Si estos elementos son positivos, o sea, la protección, la seguridad, la compañía, la solidaridad, la unión, etcétera, pues entonces te vas a llenar pues de factores positivos que a la hora de enfrentar un riesgo, pues van a minimizar esos riesgos y entonces hay mayores probabilidades de salir bien de esos riesgos. Pero, como decíamos ahorita, a lo mejor no tengo a la mano ningún riesgo o al menos no se ven. Sin embargo, una situación que yo no espero, pues obviamente puede ser un detonante y suficiente para desarrollar el malestar. Por supuesto que sí. Entonces, la edad propiamente no, o sea, la edad como crisis del desarrollo, pues sí, pero no solamente por tener la edad. Entonces, estos muchachitos o estos niños y adolescentes obviamente serán más vulnerables en quienes viven en situaciones adversas, ¿no? Adversas a su desarrollo. Entonces, la llegada de una situación X puede probabilizar pues la presencia de ese malestar. Entonces, por eso les llamamos crisis, ¿no? Porque me decían, entonces una depresión se genera de una crisis. Sí y no, es mayor probabilidad de que se genere. ¿Por qué? Porque podemos tener ciertas condiciones o ciertos factores de riesgo para la depresión y no desarrollar nunca depresión. Y entonces, una crisis como una situación específica puede desbordar, o sea, en manifestaciones desbordar y mostrar a la persona incapaz de tal, ¿no? Entonces, esa depresión puede desarrollarse a partir de una crisis, sí, sobre todo cuando esa crisis no se trata. Porque la sintomatología puede estar ahí y puede incrementar al no recibir tratamiento. Entonces, bueno, los estigmas pues son todos, ¿no? O sea, sí se reconoce este llamado, ¿qué me dijiste? Etiquetado, ¿cómo me dijiste esas etiquetas? Sí, el etiquetado. Ese etiquetado, o sea, cómo, si bien hay muchísimo reconocimiento de la necesidad que existe y entonces hay mayor posibilidad de buscar ayuda, si la hay, también existe este etiquetado famoso de el estigma, pues, de estás mal, de estás loco, de eres incapaz, que lo vemos todos los días, la violencia, el bullying, ¿no? En las escuelas, de cómo afecta e impide o incapacita a los chicos, pues, a vivir una vida sana, porque no se sienten aceptados por las personas de su generación, sus contemporáneos, sus pares, con los que ellos viven, ¿no? O conviven más. Cuando un chico no tiene esas redes de apoyo, pues obviamente desarrollará mayor malestar, inseguridad, etcétera. Y eso lo hace más propenso a las autolesiones, al consumo de sustancias, a los trastornos alimentarios y entonces se agravan los problemas de salud, ¿no? O puede agravarse su salud. Entonces resultar en lo que sea, ¿no? O sea, las consecuencias pueden ser las que sean, ¿no? Para algunos son se meten en drogas, para algunos se autolesionan, pero aquí lo que tenemos que rescatar es que realmente hay una pérdida de funcionamiento. Funcionamiento vital es lo que tienes o lo que tendrías que estar haciendo según tus roles, pues, ¿no? O sea, yo como mamá tengo que hacer esto, como maestra tengo que hacer esto, y tú como estudiante tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué hay? Pues una pérdida de funcionamiento vital y entonces hay una pérdida de motivación, las personas no quieren continuar con su vida o no quieren continuar así y entonces todo es consecuencia pues a partir de esto, ¿no? No sé. Gracias, Olimpia. Gracias, Diana, también por el planteamiento. Bueno, pues estamos llegando al tiempo, al final de este espacio. Por mi parte, quiero agradecer a Olimpia por esta excelente conversación, planteamientos y exposición. Mucho por hacer.
en lo que desde nuestro lado podamos contribuir, por favor, cuenta con eso. Igual hay que acercarnos y conversar más acerca de, pues, del futuro de CATIC. Gracias, doctor, también por facilitar este espacio. Este mes tuvimos 2, en junio tuvimos ya 2 Sí. espacios por un tema ahí pues, de las agendas de la expositora en este caso. Pero pues bueno, esperamos poder hacer otro llamado hacia el mes de agosto y continuar con estos espacios. Doctor, bueno, también agradecer a todos los que estuvieron acá. Muchas gracias. Esto se va a quedar como un recurso ahí en el canal de YouTube de Hermosillo Cómo Vamos. Y doctor, bueno, pues si quieres hacer un cierre. Al contrario. Olimpia, pues igual agradecerte. Gracias por haber estado presente. Diana, si me envías por correo, te envío un par de lecturas que creo que pudiera ampliar gran parte de tus preguntas, complementar justo con lo que te decía la maestra Olimpia. Pues gracias nuevamente. Ya tenemos encima el verano y con el verano pues no solamente el calor, las vacaciones. Muy bien. Qué bueno, Gusto Yupi. saludarlas. Igualmente. Nos vemos en la próxima Hasta ocasión. pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buen día. Para servirles. Bye bye, bonito día. Gracias.